Ok. Les agradezco a las personas que no, por favor, mantener el audio apagado, ¿ok? Para evitar interferencia. Muy buenas noches a todos. Carlos, Alexander, Clara, Jimmy, John, Johnny, Juan Carlos, Juan Diego, Ricardo, Rubí, Sergio, y bueno, padre, no sé quién será padre. Muchas gracias por la participación esta noche. Bueno, voy a empezar primero que todo preguntando si hay dudas, inquietudes con respecto al tema anterior y a la evidencia anterior, al taller El estudio de caso de Times 1. ¿Cómo vamos con ese estudio de caso? ¿Me están escuchando bien, verdad? Hay plazo hasta el fin de semana, sí señores, hasta este domingo 8 de septiembre. Leyendo de a poco, bueno, yo siempre les hago la recomendación de que no dejen todo para última hora, ojalá trabajaran semana a semana la actividad propuesta, es decir, que ya ojalá hubiese estado ese caso arriba en la plataforma. Son muy pocos los estudiantes que han enviado el caso, la semana pasada solo 2 estudiantes enviaron y hoy vi que otros 2 o 3 enviaron caso, todavía no los he calificado. Entonces, mi recomendación siempre es a trabajar dentro de las fechas, dentro de los plazos establecidos, para que evitemos esa acumulación. Recordemos que a partir de la semana 6, ustedes ya tienen la actividad integradora y eso quiere decir que van a tener más trabajo. Tendrán actividad integradora, tendrán la actividad de la semana listas para enviarla al corte de la semana, a la semana 7 no van a tener 15 días, sino que solo van a tener 8 días. Entonces les recomiendo, siempre mi recomendación va a ser esta, ¿no? Les agradezco mantener el micrófono apagadito para evitar interferencias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí voy a compartir pantalla. Voy a iniciar la explicación del día de hoy. Bueno, recordemos que la semana pasada estábamos viendo el tema de planeación estratégica. Hablamos todo lo que tiene que ver con la planeación estratégica dentro de los procesos administrativos y como herramienta necesaria, importante e indiscutiblemente para el logro de los objetivos y para llevar bien la administración estratégica. Esta semana vamos a continuar con el tema de las herramientas administrativas, pero estas herramientas administrativas más enfocadas y vistas y aplicadas en la planeación estratégica. La semana pasada, después de la explicación del tema general de la planeación estratégica, ustedes tienen un estudio de caso, un caso real, para ser analizado e identificar, en primer lugar, las buenas estrategias aplicadas y el buen manejo de la planeación estratégica en todos los procesos que llevaron a esta empresa, digamos que a la cúspide en ese momento, en ese tiempo. Entonces, la interpretación de esta planeación estratégica, de este tema tan importante, llevado a la práctica para el análisis de este caso. Vamos a complementar el tema hoy con las herramientas administrativas. Las herramientas administrativas es el tema número 3 de la unidad 1. Esta semana, el 8, el domingo, vamos a terminar unidad 1 la semana entrante, en la semana 5, iniciamos unidad 2. Semana 5, 6 y 7, unidad 2. Y ya ustedes saben que la semana 8 estamos para evaluaciones y actividades finales. Herramientas administrativas. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de este tema de herramientas administrativas. Voy a tratar de acomodar esta barrita por acá. Ok. Bueno,
Las herramientas administrativas, ¿qué vienen siendo las herramientas administrativas dentro de una organización? Las herramientas administrativas son desarrolladas principalmente para facilitar la planeación a través de las herramientas efectivas, es decir, a través de la aplicación de estas herramientas se puede planear de mejor manera, de igual manera se puede ejecutar de mejor manera. Por medio de estas herramientas administrativas aprendemos el conjunto de técnicas efectivas y sencillas para que nos permiten identificar y analizar, solucionar problemas usando datos, procesos de razonamiento lógico estructurado. Las herramientas que vamos a ver el día de hoy, que vamos a analizar, normalmente se aplican ¿dónde? Se aplican en la fase de planeación. Al realizar planes estratégicos tienen el propósito de ayudar a pasar de una visión funcional a una estrategia global, para lograr, por un lado, altos resultados de eficiencia, eficacia y productividad, y por el otro, la supervivencia, la rentabilidad y el crecimiento de las organizaciones en la dinámica competitiva actual. Muchas organizaciones hacen su planeación estratégica muy bien estructurada, la ponen en sus libros, en sus, digamos que de la manera como la llevan, digamos como la estructuran, pero luego en la práctica, de pronto, después de algún tiempo, se les olvida esa planeación y ya es cuando empieza la supervivencia a ser alterada y a empezar a tambalear. Por ejemplo, el caso que ustedes estamos viendo de la empresa Times. La empresa Times tuvo muchísimo éxito dentro de sus primeros años y en la aplicación de esas estrategias. Estamos viendo la parte positiva del caso, estamos viendo las estrategias que ellos aplicaron en su momento de una manera muy efectiva, ¿cierto? Pero en algún momento también de su quehacer empresarial hubo muchos altibajos que luego llevaron a esta empresa no a tan buenos resultados con el tiempo. Si ustedes quieren investigar más a fondo, tiene que ver con Times, luego van a encontrar de pronto también un sinnúmero de altibajos y también de malas decisiones en su momento. Por tanto, las empresas no solo dentro de su planeación están proyectadas a lograr esa meta, sino a la supervivencia, a mantenerse. Por ejemplo, en Colombia, más o menos un 62% se estima, o de acuerdo a los índices del DANE, un 62%, perdón, el índice del Ministerio de Industria y Comercio, un 62% de las, hay un índice, perdón, de mortalidad de un 62% de las empresas a los primeros 5 años. Es decir, que aproximadamente ese es digamos que el tope de mortalidad de las empresas. O sea, que son muchas las empresas que nacen en Colombia, pero muy pocas las que logran sobrevivir y se logran mantener. La planeación estratégica no es solo para mirar y fijar esos objetivos y para llegar a esa cúspide, sino también para mantenerse, lograr esa supervivencia por los años de los años. La planeación estratégica lo que busca es lograr los resultados planeados necesarios para la supervivencia, y para lograr esos objetivos se aplican las herramientas administrativas y estas permiten una trazabilidad de la ruta para llegar a esa meta. ¿Cuáles son las herramientas más comunes administrativas que se aplican en la planeación? La primera es la misión. La misión, ¿qué es la misión? La misión es la declaración formal y escrita que representa el credo y la identidad que la organización, es la razón de ser de la empresa, ¿cierto? La misión condicionará sus actividades presentes y futuras y proporciona la unidad, el sentido de dirección y la guía y la toma de decisiones. Normalmente, la misión es ese propósito, es esa razón fundamental para la existencia de una organización. Entonces, la misión siempre va a ser esa, digamos, que representa ese quehacer de la entidad y más o menos responde siempre a preguntas: ¿para qué existe la entidad o la organización? ¿O cuál es el negocio que van a hacer?
cuáles son sus productos, cuál va a ser su mercado, quiénes son sus clientes, con quiénes está compitiendo, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos de sus proveedores, de sus clientes, cuáles son los objetivos organizacionales, cuál será la responsabilidad social y ambiental. La misión engloba todas estas preguntas y dentro de esa estructuración debe ser objetiva, debe ser clara, debe ser posible, debe ser posible. Algún estudiante me preguntó que ese propósito de la misión, que ese propósito de la planeación estratégica, que muchas veces se veía plasmado en la pared, la misión, la cultura corporativa, pero poco se hacía, ¿cierto? Por tanto, esa misión debe ser posible, debe ser consultada, debe ser inspiradora, debe ser comprensiva, debe ser el reflejo del quehacer de esa organización. Que cuando nosotros entremos a una organización y miremos en la pared de esa visión, digamos, esto es lo que hacen ellos, efectivamente, esto es lo que hacen. Ahora, la visión. ¿Qué es la visión? La visión es lo que las empresas están proyectando alcanzar. Siempre va a estar enfocada al futuro. Indica una meta que debe ser expresada en términos de éxito. Siempre en términos de éxito que contagie a todos los que conforman la organización. Y esta visión debe ser transmitida tanto a clientes como a proveedores. Esta misión también es el acto de verse en el tiempo y en el espacio, cómo me quiero ver yo o a dónde queremos llevar la organización a 5 años o a 10 años o a 15 años. Debe ser amplia y debe ser retadora y también debe ser posible, así como la misión, debe ser alcanzable y concreta. Esta visión marca como la identificación clara de lo que la organización quiere lograr hacer en un tiempo determinado y también sirve como de rumbo, de guía, de brújula, orienta, conquista, prepara y da imagen a la organización. Esta visión debe ser conocida por todos, desde la parte operaria hasta la parte administrativa, debe ser conocida, debe ser analizada y debe estar fijada hasta dónde quiere llegar la administración. Normalmente la visión responde preguntas de quiénes van a ser sus clientes o quiénes queremos que sean nuestros clientes. También marca la pregunta de ¿para qué existe la empresa? O cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra prioridad, cuál es la razón del negocio, cuáles son nuestros productos o cuáles son nuestros mercados, y también cuáles son los objetivos organizacionales. También tiene que ver mucho la responsabilidad social en esta visión. Por tanto, esta visión, como ya lo dije anteriormente, debe ser alcanzable, debe ser medible. Es importante reconocer que hay una diferencia entre misión, visión y lo que vimos la semana pasada, que fueron las estrategias. Entonces, la misión describe la razón de ser. La visión describe lo que se quiere llegar a hacer y la estrategia describe el cómo vamos a llegar a esa estrategia, a esa meta o a ese objetivo ya trazado anteriormente en nuestras dos anteriores herramientas administrativas. Ahora, el método DOFA, esta es una herramienta muy utilizada dentro del ámbito empresarial. A veces se aplica en todas las fases administrativas de la planeación, la organización, la dirección y el control, porque esta es una herramienta de diagnóstico. Voy a hablar en este momento de la importancia del método DOFA o de la herramienta DOFA, porque el grado de importancia que existe dentro de la fase de planeación es vital y es total. Normalmente todas las organizaciones en esta planeación aplican esta herramienta de diagnóstico, porque es una herramienta para poder mirar el entorno interno y externo y poder de allí tomar decisiones. Como sus siglas lo dicen, debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas. Incluso a veces lo encontramos como FODA, pero no tiene nada que ver, simplemente que están cambiadas las siglas, pero significa lo mismo y él se aplica de la misma manera. Este método de selección permite hacer un análisis sobre problemas existentes en la organización y la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
que giran en torno a un problema. También puse acá el logo de las siglas en inglés. El método DOFA es una herramienta generalmente utilizada como método diagnóstico empresarial en el ámbito de la planeación estratégica. Ahora vamos a desglosar un poquito este método DOFA. El método DOFA normalmente analiza dos entornos. Analiza el entorno macroentorno y analiza el microentorno. ¿Qué es el macroentorno? El macroentorno es toda la parte externa de la cual la empresa no tiene ninguna clase de dominio, pero que cualquier alteración que ocurra en esta parte externa puede afectar positiva o negativamente la organización. Normalmente en este macroentorno se ven las oportunidades y se identifican también las amenazas. En el entorno microentorno, en la parte interna, se identifican fortalezas y debilidades. Y este microentorno ya está un poquito más al alcance de la organización. Identifica la parte interna de la organización, sus competidores, sus proveedores y sus clientes. Ya es un poco más cerca. Vamos a mirar de fondo qué es el macroentorno. Como ya lo dije anteriormente, el macroentorno se emplea para definir aquellas fuerzas externas que van a tener un impacto indirecto sobre la organización y que existen independientemente de que haya una actividad comercial o no. El macroentorno es un escenario no controlable, donde suceden todos los fenómenos que afectan la empresa. Entonces, aspectos o fenómenos de nivel económico, de nivel legal, de nivel político, de nivel demográfico, tecnológico, social y ecológico. Entonces, normalmente cuando una organización decide ampliar un nuevo proyecto, vamos a suponer que nuestra empresa o que en una empresa conocida empiecen o tengan la visión de abrir un nuevo proyecto de exportación. Entonces, vamos a suponer que esta empresa produce panela, comercializa panela y quiere empezar a hacer su proyecto de exportación. En ese proyecto de exportación, lo primero que debe hacer la empresa es hacer ese análisis, bueno, los dos, ¿no? Pero en ese análisis de macroentorno empieza esta empresa a identificar cómo está la parte económica del país, cómo está la parte legal, cómo está la parte política. La parte legal o la parte política, ¿para qué me sirve? La parte legal me sirve para de pronto mirar si a donde yo quiero exportar mi producto existe un tratado de libre comercio, si hay beneficio arancelario, qué impuestos debo pagar, qué restricciones debo tener en cuenta, qué barrera arancelaria existe, en la parte política, qué leyes me pueden cobijar, me pueden aportar, si de pronto yo exporto, qué beneficios económicos o tributarios puedo tener, en la parte demográfica, cómo sé si yo cuento con una producción sostenible para poder llevar mi producto a grandes masas al extranjero, en la parte tecnológica, saber si dentro de la producción de este producto existe la parte tecnológica necesaria que me garantice una producción en masas, la parte sociocultural, revisar, identificar si la producción interna, es decir, nacional, de la panela surte la necesidad interna para poder yo decir que voy a exportar o no. Y la parte ecológica, si en la producción de este producto está afectando de alguna manera negativa la parte ecológica, si dentro de sus prácticas de producción de pronto están utilizando venenos muy fuertes, insecticidas, qué sé yo, que tal vez pueden estar perjudicando la parte ecológica y a la vez me pueden estar también perjudicando el producto. Ahora, ya mirándolo, digamos que en el país, ahora si yo lo que quiero exportar es panela, por ejemplo, a Estados Unidos, tengo que mirar cómo está la parte económica de Estados Unidos. ¿Conviene en este momento exportar o no? Es un país que cuenta, digamos, con un producto interno bruto alto, se encuentra con unas políticas económicas estables. ¿Cómo está la parte legal? Dentro de sus leyes, ¿hay alguna restricción de pronto para nosotros, los colombianos, o para nuestro producto?
cómo están las medidas arancelarias, cómo están las barreras arancelarias, cuáles son los requisitos que este país exige para que yo pueda exportar o no mi producto, cómo está la parte política, tenemos buenas relaciones políticas o no, porque tal vez yo quiera hacer un negocio con este país y resulta que haya una ruptura política, haya una ruptura entre países y esto me puede afectar totalmente y notoriamente, pues, este proyecto que voy a hacer y por ende la parte económica de mi empresa. ¿Cómo está la parte demográfica? ¿Existe un mercado para mi producto o no? Hay bastantes latinos que pueden consumir mi panela donde yo quiero enviarla. ¿Cómo está la parte tecnológica de allá? ¿Cómo está la parte sociocultural? Si mi producto es aceptado o no. ¿Y cómo está la parte ecológica? Si de pronto las restricciones, las condiciones de ese país en ámbito de producción, como les decía, porque para exportar un producto normalmente existen unas condiciones realmente altas que restringen o no esa entrada de este producto a este país. Y todos estos aspectos del macroentorno, de la parte externa, que la empresa no puede controlar, pero que si cualquier alteración le puede estar afectando, corresponden a la parte de macroentornos que se identifica por medio de un análisis o por medio de la matriz DOFA. Vamos a identificar las oportunidades que yo puedo tener, por ejemplo, hablando nuevamente del ejemplo de exportación de la panela, una oportunidad para mí exportar de pronto panela a Estados Unidos, porque en este momento el dólar está disparado, porque hay buena relación económica, porque tenemos un TLC firmado con ellos, porque hay beneficios arancelarios, entonces todos estos aspectos que identifique pueden llamarse para mí oportunidades, pero también puedo identificar amenazas. En este momento de pronto la relación Duque-Trump no está tan bien, puede de pronto más adelante sufrir alguna ruptura en las relaciones, ¿cierto? Puede haber una caída del dólar, puede haber restricciones más altas para los productos colombianos. Todas esas son amenazas del entorno que me pueden perjudicar y que yo tengo que analizar antes de, ¿en qué? En el proceso de planeación, en la fase de planeación. Ahora vamos a analizar qué son los microentornos. Los microentornos se refieren al ambiente más cercano a la organización y constituye el nicho donde se desarrollan sus operaciones. Obtiene sus insumos y coloca sus productos y servicios. Entonces, lo más cercano a la organización que fácilmente puede ser controlable o medible, o yo puedo hacer algo al respecto. Entonces, en este aspecto de microentorno están los competidores, los proveedores, las agencias reguladoras y los clientes. Los competidores serían otras empresas que participan en el mercado de los productos o de productos similares. Entonces, en este orden de ideas, yo puedo revisar cómo está mi competencia, yo puedo revisar o puedo analizar los productos de mi competencia, puedo analizar si los competidores ya están exportando, si ese mercado les funcionó, si no les funcionó, ellos lanzaron este nuevo producto, yo lancé este, cuál le pegó mejor, digamos que cómo están las finanzas de ellos, las ventas de ellos, la imagen de ellos, pues, etc. Puedo analizar mis competidores y puedo buscar ventajas comparativas, ¿cierto? Puedo ir buscando pequeñas ventajas corporativas que con el tiempo me permitan lograr esa ventaja competitiva que normalmente las empresas siempre luchan por alcanzar. Los proveedores, que son los que nos suministran los recursos para la elaboración de nuestros productos y servicios. Yo puedo controlar si un proveedor a mí me está quedando mal, no me está cumpliendo con mi materia prima, mi producción se está viendo afectada porque el proveedor me está quedando mal, entonces yo fácilmente puedo cambiar de proveedor, puedo contratar más, hacer negocios con más proveedores que digamos, me suplan esta necesidad que estoy teniendo y me generen un beneficio y no una debilidad, me representen un beneficio más no una debilidad. Los clientes son los que compran mis productos, entonces yo tengo que empezar a analizar cuál es el tipo de gusto, si mis productos se están vendiendo bien, si me están pidiendo otra referencia, si me están pidiendo otro color, si me están pidiendo otro sabor, no sé, dependiendo del producto que estoy vendiendo. Puedo caracterizar cuáles son mis clientes potenciales, cuáles son mis clientes para este producto, cuáles son mis clientes para esto. Identifico nuevos nichos de mercado, puedo mirar digamos que otros ámbitos geográficos para poder llegarles a ellos.
ya quiero llegarle a este mercado, quiero abrir mercado en este sector o en este nicho que antes no tenía. Entonces, también son más controlables. Y las agencias reguladoras, que serían los entes de fiscalización. Entonces, normalmente la DIAN, la Contraloría, la Procuraduría, si estoy de pronto en una empresa de ámbito público, y yo puedo fácilmente controlar, es decir, no en muchos aspectos tan fácil, pero que la organización puede mejorar, ¿cierto? Entonces, en este aspecto de microentornos, aquí identifico debilidades, identifico fortalezas. Otro aspecto que aplica en este microentorno es el aspecto interno como tal de la empresa. Aquí analizo cómo están mis finanzas, cómo está mi infraestructura, cómo está mi talento humano, cómo está, digamos que la organización interna. Entonces puedo identificar, tengo fortalezas en esto, tengo debilidades en esto, necesito mejorar esta área, etcétera, etcétera. Todos estos aspectos se sintetizan en la matriz DOFA. Tal como ustedes lo ven en la imagen, la matriz DOFA, lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean. La matriz DOFA se organiza en los aspectos externos, que vienen siendo las oportunidades y amenazas, aquí en el lado derecho de la matriz, y las debilidades y fortalezas en la parte, en el flanco izquierdo de la matriz, que son los aspectos internos. Las debilidades representan situaciones que dificultan el logro satisfactorio de los objetivos de la organización. Situaciones que dificultan el logro satisfactorio de los objetivos. Una debilidad puede ser maquinaria obsoleta dentro de la organización. Una debilidad pueden ser mis proveedores, que mi producto no es, o mi materia prima no es tan fácil de conseguir, o no se da en producción a escala. Entonces puede generar esto una debilidad. Mis fortalezas, capacidades positivas en la organización que ayudan a alcanzar los objetivos. Una fortaleza puede ser el nivel de talento humano con el cual yo cuento dentro de la organización. Otra fortaleza puede ser mi capacidad económica. Resulta que tengo buena solvencia económica, que no necesito tanto financiamiento. Eso puede ser una fortaleza. Ahora, la parte externa, que son, digamos, todos estos ambientes del marco interno que no se pueden controlar, ahí es donde se identifican las oportunidades y las amenazas. Una oportunidad quiere decir que es una acción que incide positivamente en la empresa, facilitando el desarrollo de los objetivos organizacionales. Entonces, por ejemplo, beneficios tributarios puede ser una oportunidad. Lo que yo decía, de pronto en la intención o en el objetivo de la internacionalización de muchas organizaciones, las firmas de los tratados de libre comercio pueden ser oportunidades para estas empresas. ¿Qué otra oportunidad puede ser? De pronto las bajas de los intereses en las entidades financieras. Cuando las entidades financieras bajan las tasas de interés, esto puede generar una oportunidad para el gremio empresarial o para aquellas empresas que necesiten financiamiento. O aquellas políticas también financieras que a veces saca el gobierno para motivar e incentivar y apoyar el fomento empresarial de las organizaciones. Todo esto puede generar oportunidades. Ahora, las amenazas son acciones del entorno externo que afectan a la empresa y dificultan el desarrollo de la misma para lograr los objetivos. Entonces, por ejemplo, recordando el caso de Colombia y Venezuela hace muchos años, cuando empezó el conflicto entre Chávez y Uribe. Muchas empresas en sus análisis, en estos análisis que pudieron hacer del ambiente externo, que por ejemplo estaban exportando a Venezuela, pudieron haber identificado que esto representaba una amenaza muy grande para sus negocios y debieron tomar decisiones apropiadas en su momento, antes de llegar a lo que en algún momento muchas pudieron llegar, de perder muchísima mercancía porque se quedaba en el camino, de perder también muchos negocios por el corte de relaciones que ocurrió hace muchos años. Entonces, incluso en este momento, cualquier indicio de corte de relaciones con otros países, las empresas lo tienen que asimilar y ojalá de manera oportuna para evitar
cualquier pérdida grande en sus proyectos, cualquier pérdida. Otra amenaza puede ser, por ejemplo, digamos que a veces la subida de los impuestos tan repentinamente y la caracterización de esos impuestos pueden generar también amenazas porque muchas empresas han tenido que dejar o cerrar sus actividades debido a los altos índices de impuestos que deben pagar. Entonces consideran que no están haciendo nada y que toda la utilidad que pueden estar recibiendo se está quedando en impuestos. Entonces hay que también, o esto representaría también una amenaza para ellos. Otra amenaza que puede, digamos que ser en el entorno, que se puede identificar dentro del entorno, las políticas que pueden estar fijando los gobiernos de restricción, políticas de pronto de la parte ecológica, porque en estos momentos están en ese afán, y es tan necesario en ese afán de cuidar el medio ambiente, existen ciertas políticas que a muchas empresas les están restringiendo su actividad normal, su actividad económica. Entonces, ciertas empresas se están viendo perjudicadas en este aspecto. Una vez analizado el macroentorno y el microentorno de la organización, se realiza la matriz DOFA, es como el resumen al final, la cual permitirá definir las fortalezas y debilidades donde se analizan en el microentorno y las oportunidades y amenazas en el macroentorno. Ya después de tener ese resumen general, se puede tener, digamos que una visión, un diagnóstico para la toma de decisiones. Ahora vamos a hablar del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto dentro de la planeación estratégica? El presupuesto dentro de la planeación estratégica es, digamos que el resumen económico ya plasmado en números de lo que se planeó. Y aquí se identifica si es alcanzable o no es alcanzable, si la organización está en capacidad o no. El presupuesto es una herramienta indispensable para la gestión empresarial. Algunos autores consideran que es para control, pero forma parte de la planeación. Es fundamental para la toma de decisiones. Muchas empresas lo planean todo muy bien, pero no lo llevan al presupuesto. Y nada que se lleve al presupuesto, o lo que no se lleve al presupuesto, no es ejecutable. ¿Por qué? Porque en el presupuesto es como su nombre lo dice, es la organización, la estructuración, digamos que la base económica que la empresa va a seguir para ejecutar los proyectos planteados. Por tanto, si algún proyecto, alguna estrategia no está fijada dentro del presupuesto, pues no se va a poder alcanzar. Y dentro del presupuesto tiene que ir absolutamente todo, hasta desde la capacitación del personal, por ejemplo, hasta los proyectos grandes, por ejemplo, proyectos como exportación o proyectos como de abrir una nueva sucursal o de abrir una nueva planta o bueno, qué sé yo. Absolutamente todo lo que se planea debe estar presupuestado. El presupuesto tiene unas fases de aplicación. Primero, la formulación y evaluación. Entonces, primero, la proyección y cuantificación de las metas y los ingresos y egresos, lo que se espera obtener. Bueno, antes de hablar de estas fases, es importante mencionar que dentro de las organizaciones se debe tener en cuenta que los departamentos de producción, de compras, departamento de calidad, de talento humano, departamento ya dije, producción, de ventas, tienen sus presupuestos estructurados y también sus metas. Ya después de hacer una recopilación de todos esos presupuestos o de todas esas necesidades, se lleva a la planeación general y debe ser planeado en un presupuesto macro, en un presupuesto general de la organización. Y allí, obviamente, debe estar incluido todas las necesidades de cada uno de los departamentos que apuntan a esa planeación estratégica y a ese planteamiento de estrategias para lograr los objetivos alcanzados. Entonces, hablamos que lo primero es la formulación y evaluación. Es ahí donde se proyecta y se cuantifican las metas. Segundo, el ajuste. Se hace una revisión de las estimaciones que pueden desbordar la capacidad real de la empresa o las condiciones del mercado. Entonces,
A veces se planea mucho, pero la empresa no cuenta con la capacidad económica para ejecutar tanta planeación, digamos que con el presupuesto necesario. Entonces, después de la planeación se debe hacer un ajuste, se debe hacer una revisión y se debe saber si la organización está en capacidad para alcanzar todas estas metas propuestas, hablando en términos monetarios. La tercera fase es la aprobación, a cargo de la instancia directiva. Entonces, la parte directiva se reúne y da la aprobación. Al ser aprobado el presupuesto, adquiere un carácter oficial y obligatorio. Todas las organizaciones deben ejecutar el presupuesto tal cual lo planearon, más principalmente las entidades del sector público. Las entidades del sector público deben llegar a un 31 de diciembre con su presupuesto ejecutado. Si no logran ejecutar el presupuesto, normalmente para el año siguiente se estima que no van a necesitar esos rubros, no todos los rubros presupuestados, por tanto hay un recorte. Entonces, que hablan, hubo recorte de presupuesto para tal organización, tal vez no lo ejecutó de manera objetiva, no pudo alcanzar las metas propuestas. Entonces hay una sanción en el recorte de presupuesto. Para las entidades privadas de pronto es un poco más fácil porque internamente lo pueden volver a reajustar. Si tal vez no alcanzó, pueden hacer un replanteamiento, pueden centrarse nuevamente, revisar el presupuesto y llegar a un nuevo reajuste para alcanzar la meta en el tiempo estructurado. Si tal vez se sobrepresupuestó, también se puede hacer un reajuste, una revisión, se pueden trasladar fondos de rubro a rubro para de pronto fortalecer una área que lo necesita más que esa otra área que se presupuestó y no necesitó ejecutarse. Y la última fase, que es la ejecución y el control, esta es una fase dinámica de los procesos administrativos. Una vez aprobado el presupuesto, se ejecuta conforme se planteó y de acuerdo a las operaciones de cada área o de cada departamento de la empresa, lo que venía diciendo. Es importante que la ejecución de esta planeación, de estas estrategias, vayan de la mano con el presupuesto. Muchas veces se habla de mucha estrategia, pero no se lleva al presupuesto, entonces no se puede ejecutar. Hay empresas que llevan años hablando de capacitación al personal, llevan años hablando del desarrollo del personal, digamos que del desarrollo profesional e interno de los empleados, pero nunca se ejecuta. ¿Por qué? Porque nunca se lleva un presupuesto, porque nunca se estima un rubro. Si solamente se planea, se habla, se dice, como los políticos, se promete mucho, pero no se lleva a la planeación, no se le da una estimación de rubros, pues difícilmente se puede ejecutar y se puede lograr. Listo, con esto finalizamos la explicación de las herramientas más importantes en la planeación estratégica. Para esta semana tenemos planteado un quiz de conocimiento como actividad, ¿listo? Este quiz consta de 10 preguntas, no todas obviamente van a ser iguales. Es necesario que también tengan que este quiz abarca el tema anterior y no necesariamente todo el tema anterior, pero sí hay algunas preguntas que tal vez hablan de la importancia de la planeación estratégica, del diagnóstico, ¿cierto? De alguna de las fases, pero no es pegado, digamos que tan técnico, tan pegado al concepto propio. Es un quiz un poco más analítico, pero la mayoría de preguntas está enfocado a las herramientas administrativas. No es complicado, yo sé que algunos de pronto ustedes ya le echaron un ojito, ya lo revisaron, ya lo miraron, entonces no está difícil, no es complicado, solamente es un quiz. El plazo para realizar este quiz vendría siendo hasta el próximo 15 de septiembre. Ya recordemos que ustedes siempre tienen 15 días para la realización de las actividades. Bueno, entonces ya finalizamos la explicación del tema de herramientas corporativas. Pasaré a revisar si existen dudas o inquietudes. Me estoy mirando acá. Dice, profe, ¿puedo hacer una pregunta respecto al caso Times? Sí, señor. Ricardo, ¿me puedes hacer una pregunta con respecto al caso Times? Bueno, quiero saber si hay dudas, inquietudes. Por favor, me las plantean dentro, o si quieren encender el micrófono, mucho mejor. O las dejan en el chat.
Me dice, profe, ¿cuándo califica la actividad? Mañana en horas de la mañana ya encuentran la actividad. Creo que la enviaron el fin de semana, ¿cierto? Lo que pasa es que yo hoy estaba de viaje, entonces no pude calificar las actividades enviadas el fin de semana, me imagino enviadas el sábado, enviadas el domingo, porque al sábado en la mañana también estaba todo calificado, lo enviado durante la semana anterior. Entonces mañana muy temprano ya encuentran la calificación de este caso. Y también les comentaba por medio del anuncio que mañana voy a publicar un cuadro de honor. Este cuadro de honor, en este cuadro de honor van a aparecer las personas que hasta el momento están al día con las actividades propuestas a corte semana 3, o sea, a corte hasta el domingo. Entonces los invito a trabajar esta noche para que puedan pertenecer a este honorable cuadro el día de mañana. Lo voy a seguir publicando semana a semana para dar un reconocimiento al compromiso, porque mi llamado siempre es trabajemos de acuerdo al cronograma, trabajemos semana a semana. Entonces quiero hacer ese reconocimiento para los estudiantes que me atienden mis sugerencias. Dice Alexander, yo estoy al día, pero me ha ido muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué te ha ido muy mal, Alexander? ¿En el quiz anterior? No te preocupes que hay bastantes actividades. Las actividades ya no hay sino una oportunidad. ¿Cómo así? En el quiz, querrás decir. En los quiz. Jimmy, el análisis del estudio de caso de Times 1. Sí, Alexander. Resulta que yo les estoy trabajando 2 intentos, pero resulta que el lineamiento de la universidad dice que 1. Ya un nuevo intento es porque se les presentó algún inconveniente, se les cayó el internet, se les fue la luz, se quedó a mitad. Bueno, en este caso sí pudiéramos nosotros dar ese otro intento, pero normalmente es un intento, por eso siempre les recomiendo que lean muy bien el material antes de presentar el quiz, para que, además, el quiz anterior, pues no estaba tan complicado, e incluso había mucho tema de herramientas administrativas, de planeación estratégica, de generalidades de la administración. Jimmy, ¿no viste el caso? Sí, Jimmy. Sí, a ver, voy a ver si comparto pantalla. ¿Dónde está la plataforma? Ah, pero acá no me dejan compartir. ¿Acá? Ok. Acá. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Mira, Ginny. En tareas, en la semana 3 encuentras el caso Times 1. Plazo máximo 8 de septiembre. Pero aparte de eso, Jimmy, aquí en el espacio de módulos, si te vas por la página de inicio, pues vas a navegar y encuentras. Voy a ir específicamente a módulos, porque me tardaría mucho en navegar hasta allá. En módulos, acá en la unidad 1, encuentras también, mira, caso Times 1. Aquí. Mira, aquí está el caso Times 1. Le das clic acá y puedes ver el caso. Me dice, sí, claro, dice que hay plazo hasta el domingo para presentarlo. Ok, dice, ok. Sí, sí, a ver, sí. Hay plazo para el 8, exactamente. Hay plazo hasta el 8. Recordemos que, mira, les voy a colocar aquí el cronograma. Les voy a poner aquí el cronograma. Por acá lo publiqué. En módulos, presentación, cronograma. Ah, pero bueno, hay que abrirlo, así se abre acá. Recordemos
que se trabaja semana a semana. Ahí está. Aquí está. Trabajamos semana a semana, ¿cierto? Entonces, yo siempre les digo y les recomiendo, por favor, trabajemos dentro de las fechas planteadas, semana a semana. Quiere decir la semana 3, que iría la semana pasada, desde el lunes 26 al 1. Esa es la semana 3. Mi recomendación es, ojalá en esa semana se trabaje la actividad propuesta. En este caso, en el caso times 1. Esta semana que iniciamos hoy, 2, y finaliza el próximo 8. Entonces, en esta semana, mi recomendación para que trabajemos el quiz y así sucesivamente. Plazo máximo para enviar esta actividad sería este domingo, el próximo domingo, plazo máximo. Pero mi recomendación siempre es a que trabajemos semana a semana. Ok, sí. Era la semana pasada con plazo hasta esta. Siempre les recomiendo lo mismo, siempre, siempre. Vi por acá, también me dice Alexander, no era complicado, pero se me truncó un concepto y ese había como 4 preguntas. Ah, carajo. Entonces, ya con esto me fue mal. Cuando terminé y revisé, caí en cuenta, pero bueno, ya no. No te preocupes, Alexander, que siguen 4 o 5 actividades en las cuales vas a poder sacar mejor nota y ya sabes que al final en el promedio, pues si te va bien en las demás, puedes sacar excelente, te va a quedar un excelente promedio. Ok, Jimmy, ¿tenemos más dudas, inquietudes? Recuerden que a partir de mañana ya va a estar publicada la grabación, esta grabación, y la presentación. Si vieron ahí en el espacio de módulos que siempre he publicado la grabación y la presentación, quiero que lo tengan presente, que siempre les publico allí. Acá. Aquí en módulos, acá, siempre les publico el link para la grabación, para ver la grabación y la presentación, las diapositivas que uso en la conferencia. Link, aquí en este momento están las 2 conferencias que he hecho con sus respectivas presentaciones. Y a partir de mañana muy temprano encontrarán la tercera. Listo. Bueno, si no tenemos más inquietudes o dudas, por favor me confirman en el chat que todo está claro, que todo está bien, para poder dar por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco me confirmen en el chat que todo está claro. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto me la hacen para poder despejarlas. Ok. Una debilidad, dime, Manuel. Una debilidad puede ser... Obsoletos, algo así, obsoletos, viejos. Sí, Emanuel. Ah, inventarios obsoletos, claro que sí, eso puede ser una debilidad. Maquinaria obsoleta, falta de esa infraestructura técnica o tecnológica necesaria para la producción. Resulta que la competencia puede que tenga mejor tecnificada la planta de producción, por tanto les permite a ellos la producción en masa. Entonces ellos van a tener un nivel de producción mucho mayor que nosotros y esto me está generando una debilidad. Con mucho gusto, Manuel. Ok, listo. ¿Otra duda o otra inquietud? Bueno, entonces, si no tenemos dudas más inquietudes, les agradezco la participación nuevamente. Nos vemos dentro de 8 días. No, hasta el momento no me han cambiado el horario. Entonces, pues,
Si se presenta algún cambio, les estaré comentando con antelación, de lo contrario, seguimos en este mismo horario. Muchas gracias nuevamente por la participación, nos vemos dentro de 8 días con el inicio de la unidad 2 y cualquier duda o inquietud me están escribiendo al foro de dudas e inquietudes o al correo electrónico que yo estoy muy pendiente de responderles. Feliz noche para todos, un abrazo muy grande, Dios los bendiga.